quedándonos con este versículo nos habla, nos relata acerca del tiempo en el que Jesús fue entregado y los judíos querían terminar con la vida de Jesús. Sin embargo, porque la Pascua ya se acercaba y no querían contaminarse, y porque parte de las profecías en el Antiguo Testamento nos hablaban que Jesús no iba a morir de una manera cualquiera. En la tradición judía a los pecadores se condenaban a muerte, y ¿qué es lo que hacían? Los mataban a piedrazos, los apedreaban. Tenemos a Esteban, considerado dentro de la historia cristiana como el primer mártir después de la ascensión de Jesús. Él murió apedreado. Sin embargo, como en las profecías decían que el Hijo del Hombre, que el Mesías, iba a morir en un madero, es decir, iba a ser crucificado. Entonces, por eso es que los judíos no solamente agarraron piedras y apedrearon a Jesús, sino lo llevaron ante este gobernador, ante Pilato, para que él, con el poder y la autoridad romana que él tenía, mandara a crucificar a Jesús. Y esto es importante porque un suceso particular sucede entre Jesús y Pilato. Jesús, quien era una persona que había sido aprendida, que estaba siendo cuestionada, que su vida corría en peligro, y quien era Pilato, el gobernador. Él tenía el poder y la decisión de condenar a Jesús a muerte o de darle libertad. Pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante, pero quiero que recordemos este suceso, porque ahora te voy a invitar que vayas conmigo a Timoteo, y Pablo va a mencionar este suceso. Y en estos últimos versículos, en estas últimas palabras que el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, para entrar un poquito en contexto, Pablo en el capítulo 6 aconseja a Timoteo a que viva en esa piedad, en ese mensaje, en esa ideología de la cual ha recibido de las enseñanzas que Jesús nos ha dejado. La piedad, llevar en todo momento, reconocer a Jesús como la parte fundamental, como la parte principal de nuestras vidas. Y a lo mejor te puedo poner un ejemplo, a lo mejor no sé si es tan bueno, pero quiero que captes el ejemplo. ¿Cuál será la parte más importante del coche? Yo creo que todas las partes son importantes porque tienen de algo van a servir, tienen una utilidad. Pero si nos ponemos a preguntar, si nos ponemos a pensar, ¿cuál crees que sea la parte más importante de un coche? A ver, a los hombres que son un poco amantes de los coches, ¿cuál creen que sea la parte más importante del coche? Hermano Juanito, el maestro, ¿cuál crees que sea la parte esencial de un coche? El volante, porque le va a dar dirección. A lo mejor el coche puede estar prendido, pero si no hay volante, aunque tú aceleres, pues no va a tener sentido tener un coche en movimiento. Pero yo quiero que tú y yo recordemos y entendamos que la parte más importante de nuestras vidas es Jesús. Y ahorita que el hermano Juan menciona acerca del volante, Jesús es el que le da dirección a nuestras vidas. ¿Cuántos de nosotros, aún estando con vida, aún teniendo emociones, aún teniendo una buena vida, trabajo, familia, muchas veces nos sentimos desconcertados de lo que hacemos en esta vida? A lo mejor muchos de nosotros, aún teniendo todo, nos hace esa dirección, nos hace esa persona que le pueda dar sentido a nuestras vidas. Y quiero que tú y yo en esta hermosa mañana recordemos que Jesús es el centro de nuestras vidas. Ese es uno de los mensajes principales que el apóstol Pablo le da a Timoteo. Vivir bajo la piedad hace referencia a recordar que Jesús es el que dirige y el que guía nuestras vidas. Así como el volante le da dirección al coche, Jesús es el que le da esa dirección, el que le da ese sentido
a nuestras vidas, para poder ser de bendición unos a otros, para poder ser mejor personas, para poder ser mejor hijo, para poder ser mejor esposo, para poder ser mejor esposa. Eso lo podemos lograr si Jesús es el centro de nuestras vidas. ¿Estamos de acuerdo con este pensamiento de que Jesús es el centro de nuestras vidas? Entonces, en esta hermosa mañana y a lo largo de lo que resta de este inicio de semana que estamos iniciando el día de hoy, recordemos que Jesús es el centro de nuestras vidas. A lo mejor podemos tener prioridades y podemos tener cosas que nos importan y están bien, pero sobre todas esas cosas, Jesús es primero, Dios es primero. Y ese es un mensaje fundamental que como creyentes debemos de recordar. Por eso en este versículo 11 de este capítulo 6, del versículo 9 y 10, cuando nos habla de la raíz de todos los males, que es el amor al dinero, que es cuando ponemos primero al beneficio, ponemos primero a lo que nos puede dar ganancias antes que Jesús, a nuestras vidas van a venir problemas, cuestiones que nos van a entristecer, cuestiones que nos van a dañar. Porque muchas personas pensamos que lo más importante primero es lo que yo pueda ofrecerle a las personas. Y entonces nos enfocamos a lo mejor en el dinero, en los bienes materiales, en las cosas monetarias, en las cosas que tienen valor. Pero Pablo le recuerda una vez más a Timoteo, Jesús es el centro. Jesús es lo más importante en nuestras vidas. Yo te puedo dar algo, pero ese algo va a ser momentáneo. Lo que nos da Jesús es por toda la eternidad. Y entonces entra a este versículo 11 y nos dice, mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas. Es decir, conforme al contexto de este pensamiento, de esta ideología, de poner primero las cosas materiales, de poner primero el trabajo, de poner primero el fruto, de poder poner primero todo lo que pueda ser de ayuda física. Y no es porque sea malo, pero ¿te acuerdas de la historia que veíamos brevemente de este hombre que lo tenía todo y Jesús le dijo, bueno, vende todo lo que tienes y sígueme? Y a este hombre le empezó a dejar todo lo que tenía porque era muy rico, dice en los evangelios. Y prefirió sus bienes, prefirió su riqueza que un galardón mayor. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Virtudes que podemos tener si Jesús está en nuestras vidas. Estas virtudes que forman parte del fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero ¿cómo tú y yo tenemos el fruto del Espíritu Santo? Cuando venimos a los pies de Cristo y lo confesamos como el dueño y Señor de nuestras vidas. Entonces, el Espíritu Santo viene a nosotros, nos conecta con Dios y ahora podemos tener estas virtudes que son importantes. Nos dice la primera, la justicia. El llevar una vida en integridad, una vida en honestidad, en llevar una vida plena, tranquila, sabiendo lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer y procurar hacer lo que Dios nos ha mandado. Hoy en día, ¿cuántos hemos escuchado de las carencias, la injusticia, todo lo malo que pasa en la sociedad? Y tú y yo podemos aportar a la sociedad, en vez de que la sociedad siga desenfrenándose, tú y yo podemos ser luz,
para poder guiar a aquellas personas que quieren cambiar, que quieren ser diferentes, que ya no quieren vivir bajo la corrupción, que no quieren vivir ya bajo la injusticia, que no quieren vivir bajo las malas acciones, que no quieren vivir bajo los deseos de la carne, que en Gálatas se nos dice que son todas aquellas mentiras, adulterio, borracheras, fornicación, brujerías. ¿Y eso sucede o no sucede en nuestra sociedad? ¿O sucedió en el tiempo en el cual Pablo escribió esta carta? Sigue sucediendo. Es parte de la manera de vivir, de entender la sociedad. Y tú y yo tenemos que marcar la diferencia. Muchos ponen el ejemplo de los salmones. Los salmones nacen en los ríos y después tienen la capacidad de poder seguir el río y usualmente cada río te lleva hacia el mar y ellos tienen la capacidad de llegar hasta allá. Y cuando es la temporada de poner huevos, entonces los salmones, las hembras, van en contra de la corriente para volver a donde nacieron y colocar sus huevos. Y muchos ponen este ejemplo de estos peces que van en contra de la corriente, como los creyentes debemos de ir en contra de las ideologías que no son bíblicas. Y que eso conlleva un esfuerzo, que eso conlleva un desgaste, que eso conlleva un sacrificio. Y en esta tarde estamos aquí para recordar que tú y yo tenemos que marcar la diferencia. No que seamos perfectos, porque nadie de nosotros lo es. No que no tengamos problemas en la familia, no que no tengamos problemas con la esposa, con el esposo, no que no tengamos problemas en la iglesia o en el trabajo, sino que tú y yo tenemos de una manera consciente, tenemos que procurar ser buenas personas, no ser perfectos. Estamos en una transición, pero eso no nos toca a nosotros, porque eso está fuera de nuestro alcance. Tenemos que ser buenas personas. Tú y yo somos buenas personas cuando seguimos los mandamientos, las enseñanzas que Jesús nos dejó. Por eso Pablo le dice a Timoteo, sigue la justicia, la piedad. Recordar que nuestra vida estaba esclavizada, que Romanos nos dice que la consecuencia del pecado es la muerte. Y cada uno de nosotros, ¿quién puede ser honesto y decir yo he pecado? Y si tú eres consciente de que has pecado, entonces ¿cuál es la consecuencia de ese pecado? La muerte. Pero Jesús tuvo piedad, Dios Padre tuvo piedad de nosotros, tuvo misericordia de nosotros y envió a su Hijo para que la consecuencia del pecado la cargara Jesús. Y entonces, aunque tú y yo en este cuerpo físico que va desgastándose y que va envejeciéndose, algún día vamos a morir, algún día este cuerpo va a terminar, pero cuando se hace referencia a la muerte por causa del pecado, nos está hablando de la desconexión eterna del hombre y Dios. Jesús dio su vida para que después de que nuestro cuerpo perezca, tú y yo tengamos esa conexión con Dios. En cuerpos nuevos, en cuerpos sin pecado, y si ya no hay pecado, por ende ya no va a haber muerte, y tú y yo vamos a estar con Dios por la eternidad. Entonces, si analizamos y recordamos este suceso que pasó en nuestras vidas, estando muertos, ahora tenemos vida en Jesús. También nosotros tenemos que mostrar esa piedad con aquellas personas que tienen la necesidad de conocer a Jesús.
Tenemos que tener ese amor hacia esas personas que están muertas, muertas en vida, porque tienen vida, tienen emociones, pero el pecado, las consecuencias del pecado están en ellas, pero ellas están atadas en el pecado. Y tenemos que llevarles el mensaje de salvación, el mensaje de la verdad, el mensaje de Jesús. Esta es por una parte la definición de la acción de piedad. Por otro lado, ahora dirigiéndonos a los creyentes, a los hermanos en la fe, tenemos que aprender a ser piadosos, misericordiosos, amorosos. Porque ninguno de nosotros es perfecto. Y en algún momento hemos fallado, o estamos fallando, o fallaremos. Y tú y yo estamos aquí, no para echarnos tierra y hundirnos más, sino estamos aquí para darnos las manos, para avanzar en esta vida que tenemos, para animarnos, para seguir adelante. Eso es parte de la piedad como creyentes. Y después el apóstol Pablo le dice a Timoteo, la fe. Hebreos 11:1 es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Tú y yo andamos, vivimos por fe, porque ninguno de nosotros tiene más de 2000 años para poder decir, yo vi a Jesús en esta tierra. Yo lo vi caminar por Jerusalén, entrando en las sinagogas. Yo lo escuché hablar. Pero entonces, ¿por qué tú y yo creemos? Porque tú y yo creemos en un Dios creador del universo y de la vida. Porque tú y yo creemos, no venimos del mono. Porque tenemos fe. Porque hemos tomado esa decisión de creer en lo que nos dice la palabra de Dios. Y esa fe es la que debe de permanecer en nuestras vidas, en los momentos buenos y en los momentos no tan buenos. Cuando en mi vida vienen problemas, cuando en mi vida vienen situaciones adversas, situaciones complejas, cuando en mi vida viene la tristeza, recuerda lo que dice la palabra de Dios. Mantén tu fe. Analiza. Te voy a invitar a que nos pongamos de pie, vamos a estirarnos un ratito. Versículo 1 y 2, la palabra del Señor dice, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Ahora sí vamos más adelante. Al Salmo 121. Y damos lectura a estos 8 versículos de este Salmo 121. Dice la palabra del Señor todos juntos, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda.
He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Puedes tomar tu lugar. Y así a lo largo de las escrituras hay promesas, hay palabras que fueron inspiradas por Dios, que son de ánimo, que son de aliento para nuestras vidas. Por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo: tú persiste, tú mantente en la fe, en ese credo, en esa creencia que has decidido, que has tomado, que has hecho parte de ti, que has creído. Mantente en esa fe. Y este es un recordatorio para cada uno de nosotros, hermanos. Hay que mantenernos firmes en lo que hemos decidido creer. A veces habrá momentos de desánimo, a veces habrá momentos a lo mejor de duda, pero en medio de toda esta duda, en medio de todo este desánimo, creámosle a Dios, creámosle a Cristo, creámosle a lo que tú y yo encontramos en la palabra de Dios. ¿Qué más nos dice el apóstol Pablo? El amor. Mantengámonos en amor, en esta virtud, en este sentimiento de ver por el bien de los demás. Este sentimiento que nos recuerda que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito por todos nosotros, para aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Este amor de Dios, este amor de Cristo, es el amor que tú y yo tenemos que reflejar. Humanamente no podríamos, pero cuando Cristo viene a nuestras vidas, nuestra mente cambia, el Espíritu Santo entra en nosotros y podemos reflejar un amor genuino, un amor verdadero, un amor que no pide nada a cambio, un amor que lo da todo de una manera genuina. ¿Qué más nos dice? Paciencia. Se me viene a la mente todo lo que el pueblo de Israel vivió en el desierto por esos 40 años y cuánta paciencia Dios tuvo para con ellos. Un pueblo olvidadizo, un pueblo rebelde, un pueblo que a veces se les botaba la cabra y hacían lo que querían, hacían todo lo contrario a lo que Dios les había mandado. Y muchas veces, ¿cuántos no somos así? Sin embargo, la paciencia de Dios sigue en nuestras vidas. Ahora, hablando no a los creyentes, si alguna vez tú te has preguntado por qué Jesús todavía no viene por su iglesia, pues encontramos versículos que nos dicen que Él está retardando su venida para que muchos sean salvos. Nos está hablando de tener paciencia con una humanidad en pecado. Entonces, tú y yo tenemos que vivir esa paciencia primeramente con los de nuestra casa, primeramente con nuestra familia, primeramente con los hermanos de la iglesia y también con los que están allá afuera. Pero para ser pacientes necesito practicarla. Necesito entender, recordar que tengo ahora la paciencia, que puedo yo tener esa tolerancia junto con el amor, junto con la piedad. Puedo ser paciente
de mis hermanos, de mi familia, que a lo mejor hacen las cosas no como yo quisiera, pero cada cabeza es diferente. Cada uno tenemos emociones que dominan de manera diferente nuestras vidas. A unos podemos ser de un carácter tranquilo, de un carácter temple, otros podemos ser un poquito compulsivos, otros podemos ser un poquito enojones, otros podemos ser un poquito sentimentales, pero cada uno de nosotros debe de aprender a tener paciencia. Y se me viene a la mente, es como nos dice Pablo también a la iglesia en Corintios, es como el cuerpo. Cada miembro del cuerpo tiene una función diferente, por ende, cada miembro del cuerpo está constituido a veces de manera diferente. Y cada uno de nosotros tiene que aprender a ser paciente, tolerantes unos con otros. No te digo que no te vas a enojar, no te vas a poner triste. Sí, pero tenemos que aprender a ser pacientes y tolerantes unos con otros. Unos como yo aprendemos más lento, otros aprenden más rápido, pero todos estamos corriendo en la misma dirección que Cristo nos ha dado. Entonces, eso es importante recordar, la paciencia en nuestras vidas. Y luego dice el apóstol Pablo, la mansedumbre, el ser personas sencillas, honestas, ser personas que no busquen impactar o impresionar a alguien. Seamos personas modestas, sin orgullo ni altiveza de corazón. Aprendamos a lo que Jesús le dijo a sus discípulos y por ende nos está diciendo a nosotros, que aprendiéramos de él, que era manso y humilde de corazón. Esa es otra de las desventajas de el amor al dinero. Aquellos que ponen su mirada en el dinero, muchas veces, como lo dice la palabra de Dios, se corrompen, pero también se llenan de orgullo y de altiveza, porque se creen superiores a los demás. Sin embargo, tú y yo, la palabra de Dios nos enseña que somos iguales, que Dios nos ama tal y como somos. Entonces, esto nos lleva a llevar una vida en mansedumbre. El único que se merece y que tiene toda la gloria y toda la honra y que es superior a nosotros es nuestro Señor Jesucristo. De ahí tú y yo somos iguales. Debemos de amarnos, de cuidarnos, de ver por el bien unos con otros. Y entonces el apóstol Pablo le dice a Timoteo en este versículo 12, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Y cuando tú y yo vivimos bajo las enseñanzas de Cristo, cuando tú y yo ponemos en práctica este fruto del Espíritu Santo, estas virtudes que el creyente tiene, que es la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre, entonces podemos decir que estamos peleando la buena batalla de la fe. Una batalla hace referencia a tener un contrario y a hacer todo lo posible para poder salir victorioso. Tú y yo tenemos una batalla. ¿Con quién crees que sea esa batalla? Muchos podríamos decir que son contra aquellos que están en contra de Cristo. Y es verdad. Muchos podríamos decir que conforme a Efesios tenemos una batalla espiritual contra las huestes, contra espíritus.
es verdad, pero muchos de nosotros se nos olvida que también tenemos una batalla interna, que es contra nuestra concupiscencia, contra el deseo que hay en nosotros de hacer el mal. Entonces, en esta mañana yo quiero que recordemos lo que el apóstol Pablo le dice a Timoteo: aprendamos a pelear la buena batalla de la fe. Primeramente, con nuestros deseos, con nuestra concupiscencia que hay en nosotros. Porque si no tenemos el control de nuestras vidas, si no podemos dominar por medio de las herramientas que Dios nos ha dado, muy difícilmente podríamos luchar contra las personas que están en contra de Cristo, contra esta guerra espiritual que hay con estos espíritus, con estas huestes, con estas potestades, contra estos dominios. Muchas veces tenemos que volver a recordar lo fundamental en nuestras vidas, lo básico en nuestras vidas. Yo te invito en esta hermosa tarde que procuremos pelear la buena batalla de la fe, echando mano de la vida eterna. Esto de la vida eterna, este concepto, el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo: acuérdate que esta vida es una vida temporal, que tú y yo somos peregrinos en esta tierra, que lo que tenemos no nos lo vamos a llevar cuando seamos llamados ante Dios. Que tu ánimo, que tu fuerza, que tu energía, que tus ganas no sean por lo que puedes obtener en esta vida física, sino sea por lo que vamos a tener en el cielo, en la eternidad. Cuando estemos con Cristo recibiendo esos galardones, toma ánimo de eso, toma ánimo de que Jesús va a venir repartiendo galardones a cada uno de nosotros. De eso toma esfuerzo y ánimo para poder seguir adelante. A lo mejor un ejemplo que te puedo poner: muchos nos esforzamos en hacer un buen trabajo porque el fruto de nuestro trabajo pues es este aporte económico, y con este aporte económico puedo comprarme cosas que pueden ser de mucha bendición para mi familia. Entonces, si tengo que levantarme temprano, lo voy a hacer. Si a lo mejor tengo que chambear tiempo extra, lo voy a hacer, y lo hago a lo mejor con ánimo y con ese deseo de que en algún momento voy a poder obtener un bien, y entonces me esfuerzo, y aunque no tengo ganas, y aunque a veces tengo sueño, tengo que levantarme y chambear. Pues es algo similar en las cosas de Cristo. Tenemos que esforzarnos, tenemos que seguir adelante, tenemos que vivir las enseñanzas de Jesús, tomado esta palabra que nos debe de dar ánimo, porque sabemos que nuestro trabajo no está siendo en vano, sino que va a ser recompensado. Y esta recompensa, a diferencia de los bienes materiales que tú y yo tenemos en esta tarde, esta recompensa no va a caducar, no se va a deshacer con el paso del tiempo, no va a dejar de tener valor, no va a dejar de funcionar, sino es una recompensa que va a estar a nuestro lado por toda la eternidad. Por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo: echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuisteis llamados. Porque aunque muchos pensamos en que nosotros encontramos a Dios, la realidad es que Dios preparó las cosas para que nosotros viniéramos a Él. Aún hasta eso no sabemos buscar por causa del pecado que hay en nosotros. Por eso el apóstol Juan en su carta nos dice: nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero.
Y le damos gracias a Dios porque tú y yo fuimos llamados para ser salvos. Habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Y cuando fuimos llamados, tomamos esa decisión de creer en Jesús, de reconocer a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Y esta decisión la hacemos muchas veces públicamente, y muchas veces tú y yo, con nuestras acciones, con nuestras palabras, podemos dar a entender y podemos expresar que ahora somos creyentes, que ahora somos hijos de Dios. Porque un cambio sucede en nuestras vidas. Y aunque el ser bautizado no es una condicionante para ser salvo, pero es una condicionante de obediencia a Jesús y de reconocer que Jesús es el Señor de nuestras vidas. Y cuando algún hermano se bautiza, lo hacemos públicamente. Porque estamos agradecidos, admirados y contentos por lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Versículo 13, temando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene la inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Y esto es importante, porque entonces te voy a pedir que vayamos juntos al libro de Juan, del Evangelio de Juan, en su capítulo 18. Y entonces podemos encontrar una descripción más profunda de lo que tú y yo leíamos al principio, de este encuentro que Pilato tuvo con Jesús. Dice el versículo 28 del capítulo 18 del Evangelio de Juan: llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Era de mañana y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Entonces salió Pilato a ellos y les dijo: ¿qué acusación traes contra este hombre? Respondiendo y le dijeron: si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces les dijo Pilato: tomad de vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, dado a entender de qué muerte iba a morir. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato: ¿qué es la verdad?
Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: yo no hallo en él ningún delito. Esto es interesante porque si tú y yo lo analizamos, Jesús, siendo entregado por los sacerdotes, por parte del pueblo judío, Jesús teniendo todo el poder, como lo menciona en este versículo, él de una manera sumisa no hace nada para poder darse a él la victoria, el poder en medio de toda esta adversidad, de todas estas personas que se levantan. Y entonces estas personas se entregan a Jesús a Pilato, siendo el gobernador de esa provincia, teniendo el poder, teniendo esa marca distintiva del Imperio Romano, teniendo el poder de darle libertad o muerte a Jesús, tiene un encuentro con Jesús. Sin embargo, a lo largo de estos relatos, vemos cómo aún ni el poder humano que Pilato tenía o llegó a asustar a Jesús, sino Jesús de una manera mansa, de una manera inteligente, de una manera respetuosa, tiene esta charla con Pilato a tal grado de que Pilato se queda sorprendido de Jesús. Por eso cuando Pablo le dice a Timoteo en este versículo que acabamos de leer, en el versículo 13, te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, debemos de entender que no hay autoridad superior a lo que representa y a lo que es Jesús en nuestras vidas. No hay conocimiento mayor que pueda vencer al conocimiento que Jesús nos ha dejado. No hay persona alguna que tenga la cualidad, la actitud de poder ser conectada a Dios sin Jesús. No hay manera ni forma de poder vivir bajo una autoridad mayor que la que Jesús nos ha enseñado y nos ha dejado. Y tú y yo tenemos que vivir bajo esa profesión, bajo lo que representa ser hijo de Dios, bajo lo que representa ser creyente. Hoy en día, ante tantas ideologías, ante tantas formas de pensar, tú y yo tenemos que mantenernos firmes. Porque ser salvos no depende de la inteligencia, no depende de mi fuerza, no depende de lo que yo he hecho, de lo que yo puedo llegar a ser. No depende si soy la persona más rica del mundo, no depende si soy la persona más inteligente del mundo, no depende de mis habilidades, depende del sacrificio de Jesús que fue realizado en esa cruz por nosotros. Y tú y yo tenemos que mantener ese testimonio de Jesús en medio de esta sociedad cambiante. En medio de esta sociedad que se hace ideologías y que empieza a clasificar a las personas, tú y yo tenemos que ser personas genuinas viviendo bajo la profesión que se nos ha dejado, bajo las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Por eso en este versículo 14 Pablo le dice a Timoteo que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, que nos mantengamos firmes en lo que hemos aprendido, que no quitemos ni agreguemos, sino lo que Dios nos ha dejado a través de su palabra, lo mantengamos. Aunque la sociedad sea cambiante, aunque las dudas vengan, aunque nuevas ideas surjan, tú y yo tenemos que mantenernos fieles y firmes a lo que la palabra nos dice, a lo que Dios nos ha dejado en su palabra. Versículo 15, la cual a su tiempo mostrará
el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Es decir, recordar que Jesús va a venir y que Jesús tiene todo el poder, tiene todo el control, tiene toda la sabiduría, que ni aún el gobernador o el presidente más poderoso de este mundo puede compararse a lo que representa y a lo que es Cristo en nuestras vidas. Por ahora tú y yo estamos sujetos a las normativas de esta autoridad que se nos ha dado en esta tierra. Pero Jesús es mayor que todas las naciones poderosas en este mundo. Y que en su momento Él va a gobernar, y cuando Él venga a esta tierra, tú y yo vamos a estar con Él. Por eso el apóstol Pablo, en medio de una sociedad cambiante, le escribe a Timoteo: tú mantente firme en lo que has escuchado. Y este es el mismo mensaje para cada uno de nosotros. Hermanos, mantengámonos firmes en lo que hemos aprendido y en lo que estamos aprendiendo de la palabra de Dios. No se te ocurra quitar, no se te ocurra agregar, porque hay una consecuencia y la vemos en Apocalipsis. Tú y yo tenemos que aprender a mantenernos firmes en nuestra fe. Y nuestra fe la podemos encontrar y describir en la palabra de Dios. A veces cuesta entenderla, a veces cuesta aplicarla, pero tenemos que mantenernos firmes en ella. Y nos dice más adelante en este versículo, ya para ir terminando, el apóstol Pablo menciona en este versículo, te voy a invitar a que nos pongamos de pie, vamos a leer versículos 17, 18 y 19 de manera unida. El Señor a los ricos de este siglo manda que no se pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, para así buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Puedes tomar tu lugar. Una vez más el apóstol Pablo ahora toca este tema de la riqueza. Y no es que la riqueza sea mala, sino que si nosotros no tenemos definido y no tenemos claro qué es más importante y quién es más importante, podemos terminar siendo corrompidos. Sin embargo, en este versículo 17, el apóstol Pablo le dice a Timoteo: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan las esperanzas en las riquezas, las cuales son inciertas. Yo creo que si a nosotros nos preguntan, bueno, ¿cuántos de nosotros quisiéramos ser ricos? Ya dependería de cada uno de ustedes conforme a lo que ha vivido. Pero suena muy tentador decir que sí. Y aquellas personas a las cuales Dios las ha bendecido y tienen riquezas y pueden tener ciertas cosas y a lo mejor un buen trabajo y tener dinero y que son creyentes, hay un mensaje para ellas. Que no sean altivos, que no se llenen de orgullo ni de vanidad, que no se creen superiores a los demás. Que no se les ocurra cambiar su fe en Cristo y ponerlo en sus bienes materiales. Como nos dice este versículo, ni pongan la esperanza en las riquezas, porque esas son inciertas.
Porque un día podemos tenerlo todo y por tomar una mala decisión podemos perderlo todo. Porque un día podemos estar tranquilos, gozando de un buen sueldo, teniendo un buen ahorro, pero de repente viene la enfermedad, de repente alguien de mi familia se pone grave y invierto todo mi dinero en su salud. Y cuando hago cuentas de lo que tengo, pues ya no tengo nada. Porque el dinero, porque las riquezas son inciertas, vienen y van. Un día tenemos, un día no tenemos. Un día puedo darme el lujo de comprar algo, al otro día tengo que cortar mi tripa. Porque las riquezas son inciertas. Y entonces como creyentes, eso nos hace recordar que en Cristo lo tenemos todo. Las riquezas son cambiantes. Hace algunos años atrás, antes de que tú y yo naciéramos, una de las maneras en la que se movía la economía antes de la moneda, ¿cuál era? Los bienes, lo que yo puedo proporcionar, mi cosecha, el cacao, puedo cambiarlo por el maíz y tú dame un poco de melón. Ay, yo necesito unos chapulines asados, órale, hacemos un cambio. Después la sociedad fue avanzando y encontró esta manera de poder distribuir las riquezas a través de las monedas, a través de los metales preciosos. Hoy en día, los bitcoins y algo que ya no es físico, sino que es virtual. Y entonces las riquezas van cambiándose, van trasladándose de un material que en un principio era visible a algo que ya no tenemos, que ya no podemos ver, pero que estamos seguros que lo tenemos. Y todo eso es cambiante, todo eso es incierto, pero Jesús no cambia. Jesús va a seguir siendo el mismo. Su palabra va a permanecer. Dios continúa siendo Dios. Por eso este mensaje también es para nosotros. Gracias a Dios si tenemos. Gracias a Dios si nos ha bendecido. Pero en esta hermosa tarde estamos aquí para recordar que no pongamos nuestra esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino que recordemos que nuestra esperanza está en el Dios vivo, en el Dios de poder, en el Dios que es el dueño del oro y de la plata, en el Dios que tiene cuidado de nosotros. En Cristo que dio su vida por nosotros. El apóstol Pedro escribe en su carta y le dice: hermanos, si alguno tiene ansiedad, eche sus cargas en Cristo, porque Él tiene cuidado de nosotros. En Él debe de estar nuestra esperanza. Y mira que nos dice el apóstol Pablo, qué promesa, que nos da todas las cosas en abundancia para que la disfrutemos. Dios también nos bendice, Dios también nos da, y también es para que tú y yo la disfrutemos. Todo lo que Dios nos ha permitido tener es para nuestro beneficio, es para nuestro bien, es para que tú y yo la disfrutemos, pero que recordemos que nuestra mirada, que nuestra esperanza no está en lo que Dios nos ha dado, sino está en Dios, que es el que nos da las cosas. Y cuando tú y yo comprendemos eso y vivimos eso, podemos ser mayormente bendecidos. Versículo 18, porque te voy a decir algo y tienes que creerlo, porque tú y yo somos ricos, porque a nosotros no nos hace falta nada, porque tenemos a Cristo en nuestras vidas. Porque esta vida es pasajera, pero tú y yo hemos ganado un bien mayor. Versículo 18, que hagan bien,
que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Ahora tú y yo lo que tenemos, si está en nuestro alcance compartirlo, hagámoslo. Seamos dadivosos, seamos humildes, tengamos buenas obras, seamos generosos, porque con estas acciones tú y yo seguimos teniendo riquezas, y una riqueza que no es terrenal, sino una riqueza que es por la eternidad. No nos limitemos ni nos digamos, no puedo ayudar a mi hermano hoy cuando sí puedo. Seamos creyentes que hagamos buenas obras, dadivosos y generosos, recordando que tenemos un bien mejor que está por venir, que se encuentra en la vida eterna. Y el apóstol Pablo termina con estos dos versículos, el 20 y 21, diciendo: oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. Y el apóstol Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, recuerda lo fundamental y lo principal. No andes discutiendo, contendiendo contra ideologías. No pierdas tu tiempo en eso. Invierte en estas buenas obras. Invierte tu tiempo en vivir las enseñanzas de Jesús. Y me llama mucho la atención como dice en este versículo 20, cuando dice sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Porque hoy en día la ciencia se está reclinando a no reconocer la existencia de un Dios. Cuando en un principio, conforme a la historia, ¿quiénes crees que fueron los primeros científicos? ¿Quiénes crees que formaron las escuelas de universidades y posgrados? Fueron docentes, fueron maestros, fueron investigadores cristianos en su gran mayoría. Hoy en día las cosas se han invertido. Hay muchos investigadores, muchos docentes, muchos maestros que practican la ciencia, que practican la investigación, que no creen en Dios y que están llevando a la sociedad que aprenden de ellos a desviarse de Dios. Y tú y yo debemos de procurar, buscar y mantenernos en la verdad. No necesito ser una persona muy inteligente para comprender la palabra de Dios. No necesito algún grado académico para que Dios hable a mi vida. Lo que necesito es un corazón dispuesto. Y eso todo tenemos. Y tú y yo debemos de mantenernos en la verdad. No perdiendo el tiempo en cosas que no tienen sentido, que no tienen relevancia en nuestras vidas, sino aprovechemos bien el tiempo viviendo lo que Jesús nos ha dejado. Porque aquellos que son seducidos por estos conocimientos, por esta ideología que es cambiante, nos dice el resultado en el versículo 21, la cual, profesando algunos, se desviaron de la fe. Porque también el conocimiento en exceso puede apartarnos. Y
no digo de un conocimiento espiritual o de un conocimiento en la palabra de Dios, es de beneficio a nuestras vidas, pero un conocimiento externo, palabra de Dios en exceso, puede desviarnos de nuestra fe. Y termina el apóstol Pablo diciendo: la gracia sea contigo. Amén. Y en medio de toda la adversidad que Timoteo ya estaba viviendo y que iba a vivir, Pablo le dice: la gracia, que es el don de Dios hacia nuestras vidas, el regalo de Dios hacia nuestras vidas, sea con Timoteo. Pues déjame decirte que esta gracia, que este regalo, esta bendición de Dios también es para cada uno de nosotros. Y esa gracia y esa bendición obra en nuestras vidas. Tenlo por seguro, que no importa cuál sea tu situación o cuál será tu situación, la gracia de Dios está con nosotros. Y ella nos va a mantener de pie. Sigamos, hermanos, creyendo, teniendo fe, confiando en Dios, sabiendo que en lo que hemos creído es verdadero y que a su tiempo va a ser palpable a nuestras vidas. Por ahora es intangible porque no podemos verlo, no podemos tocarlo, pero en algún momento va a ser tangible a nuestras vidas y entonces tú y yo podamos mirarnos unos a otros y decir: lo logramos. Llegamos a nuestra meta. Aquí está el resultado de nuestro esfuerzo, aquí está el resultado de nuestro sacrificio. Pero mientras eso aún no llega, hermanos, en esta hermosa tarde, yo los invito y me invito a mí también a que sigamos adelante, firmes en nuestra fe, luchando la buena batalla de la fe. La batalla que tú y yo tenemos en esta vida, poniendo en primer lugar, teniendo a Jesús como el centro de nuestras vidas, como el volante que va a dirigir, que le va a dar dirección a nuestras vidas. No nos cansemos de seguir adelante. Y cuando nos cansemos, tomemos energía y ánimo en Dios, porque Él tiene cuidado de nuestras vidas. En esta hermosa tarde voy a pedirte que te pongas de pie y vamos a terminar con una oración. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude a seguir adelante. Yo sé que cada uno de nosotros tiene sus problemas, tiene sus retos, tiene sus debilidades, tiene sus estrés. Ahora que ya estamos al final del semestre, yo en el posgrado estoy cansado, estresado de tantas cosas que tengo que hacer. Pero ¿quién es el que me da la fuerza? ¿Quién es el que me da el conocimiento? Dios. Tal vez algunos tengan mucho trabajo a lo largo de esta semana, a lo mejor algunos estén enfermos, a lo mejor algunos tengan problemas económicos, pero es Dios el que nos va a sacar adelante. Pero tenemos que creerlo, tenemos que mantenernos en fe. Y en esta hermosa tarde vamos a orar. Vamos a orar y a pedirle a Dios que Él nos siga ayudando a seguir adelante. En medio de todas nuestras necesidades, en medio de todas nuestras problemas y necesidades y adversidades, que sea Él el que siga llevando la dirección de nuestras vidas. Vamos a orar en esta hermosa tarde. Gracias, Señor, por tu amor, gracias, Padre, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y tú eres maravilloso. En esta hermosa tarde, Señor, venimos ante ti tal y como somos, sin nada que ocultarte, sin nada que avergonzarnos, porque tú nos conoces. Porque tú sabes la necesidad, la felicidad, los sueños de cada uno de nosotros, porque somos tus hijos. Porque tú nos has formado, porque tú nos has hecho, porque tú
conoces nuestro interior. Padre, y en esta hermosa tarde, recordando tu palabra, te pedimos, Señor, que nos ayudes en medio de nuestra adversidad, en medio de nuestra necesidad, en medio de nuestra enfermedad, en medio del desánimo, en medio de la incertidumbre, en medio de la desorientación, en medio de la tristeza, en medio de la ansiedad. Señor, ayúdanos a seguir adelante. Danos la fuerza y la gracia, el ánimo, la virtud, el deseo, la energía de poder seguir adelante, Señor. En esta hermosa tarde, Padre, yo te pido que nos ayudes a pelear la buena batalla de la fe. Danos ese ánimo y ese gozo para poder seguir adelante, Señor. Fortalece nuestros pies, fortalece nuestras vidas, fortalece nuestra mente, fortalece nuestro ser. Ilumínanos con tu conocimiento y con tu gracia. Restaura, Señor, nuestras fuerzas. Como dice tu palabra, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor Jehová, que hizo los cielos y la tierra. En ti, Padre, está nuestra esperanza. En ti, Señor, está nuestro refugio. En ti, Señor, lo tenemos todo. Ayúdanos a seguir adelante en esta vida. Ayúdanos a ser mejores personas. Ayúdanos a ser mejores hijos, mejor esposo, mejor esposa, mejor hermano, mejor papá, mejor mamá. Ayúdanos, Señor, en las actividades cotidianas. Ayúdanos, Señor, en las habilidades que necesitamos tener en la escuela, en el trabajo. Ayúdanos, Señor, a hacer luz en medio de la oscuridad. Capacítanos para poder impactar al mundo. Capacítanos para poder vencer en esta lucha física y espiritual que tenemos. Bendícenos en el trabajo, en la familia. Bendícenos en nuestra relación contigo, Señor. Porque hoy hemos recordado que tú lo eres todo en nuestras vidas y que nada nos hace falta. Te amamos, amado Padre, y glorificamos tu nombre. Porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia y tu verdad es por todas las generaciones. Recibe toda la gloria y toda la honra en el nombre maravilloso de tu Hijo Jesús, que es sobre todo nombre. Amén.